Creo que lo que hemos platicado hasta este momento nos hace reflexionar mucho sobre el papel que tenemos en este mundo, realmente cómo somos como persona, qué nos define, qué realmente nos ayuda a completarnos, cómo podemos ir creciendo y perfeccionando como persona, pero realmente este concepto de persona es algo muy grande y creo que vale la pena seguir hablando un poco más al respecto. Sabemos que los seres humanos vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que somos en esencia, pero realmente, ¿qué somos en realidad? Actualmente, la definición más aceptada de lo que es el hombre es la que está expuesta por la Asociación Mundial de Psiquiatría, que lo define como una unidad biopsicosocial. Esta unidad biopsicosocial es algo bastante interesante de lo que ya habíamos platicado al principio del tema. Es decir, estamos hablando de que existen varios factores que componen la naturaleza humana. Por una parte tenemos la parte que es la unidad. Somos seres indivisibles. No podemos separar las diversas áreas que nos conforman. Lo platicábamos al principio del tema, ¿sí? Esta parte constitutiva del ser humano en la cual somos persona a partir de lo que somos completos. Una mano, un pie, una parte de nuestro cuerpo no es persona. Es decir, es esta parte de unidad que tenemos todos los seres humanos y que esto es indivisible. También tenemos una parte biológica, que esta está formada por el cuerpo humano que funciona de acuerdo con las leyes biológicas, la satisfacción de nuestras necesidades, dormir, comer, etc. También tenemos una parte que es psicológica. Esta precisamente se ve a través de los estados afectivos, como las emociones, sentimientos y pasiones que generan la conducta del hombre ante ciertos estímulos o circunstancias y ordenan la relación entre el individuo y el mundo externo. ¿Sí? Esta forma precisamente que tenemos nosotros de sentir, de pensar, de relacionarnos, etc., es precisamente todo lo que abarca esta parte psicológica. Y también tenemos una parte social. Esta precisamente está conformada por las normas sociales y que resulta de la interacción necesarias entre los hombres. Tenemos una parte también espiritual. Esta se puede entender desde la parte teológica y también desde la parte filosófica. En cuestión de la parte teológica, se refiere a la relación del ser humano con lo superior, con un ser supremo. Llamémosle como le llamemos, si le queremos poner Jehová, Jesús, Buda, Alá, ¿sí? Como ustedes quieran. Es más, si no creyéramos en algo, en algún tipo de religión, algo que es innegable para todos los seres humanos es la naturaleza, porque esta es superior a nosotros. Por ejemplo, la muerte, la enfermedad, los cambios climáticos, es algo que no podemos negar y que es superior a nosotros, no podemos controlarlo. ¿Sí? Entonces esta parte teológica tiene que ver precisamente con esa parte de nosotros como seres humanos que existimos, pero que va más allá de nuestro cuerpo, que va más allá inclusive de nuestro control. Y también tenemos una parte filosófica. Esta parte filosófica precisamente se compone de la inteligencia. Aquí precisamente la inteligencia la vamos a entender como esa búsqueda de la verdad a través del conocimiento que nos va a dar poder al ser humano. ¿Sí? El poder sobre uno mismo es igual al autoconocimiento. En la medida en que nosotros conozcamos todavía un poco más acerca de nosotros, vamos a tener más poder sobre nosotros. Si vamos por la vida tratando de negar muchas cosas, si no nos permitimos un momento para conocernos, detenernos y reflexionar, vamos teniendo precisamente mayor debilidad y no podremos realmente tener como muchas herramientas para poder enfrentarnos a cualquier circunstancia. Entonces, el poder sobre uno mismo se debe precisamente al autoconocimiento. Por eso tan importante es la capacidad que tengamos nosotros de entendernos y pues a partir del trabajo que hagamos, digamos en terapia, etcétera, pues vamos teniendo mayor conocimiento sobre nosotros mismos y por consiguiente mayor poder. Una parte también muy importante de la filosofía, de la parte filosófica del ser humano es la voluntad. Esta se pretende la búsqueda del bien a través del querer. La voluntad es ciega. Esta es iluminada por la inteligencia que nos va mostrando los distintos caminos que hay que seguir. Ahí precisamente radica la importancia de la búsqueda de la verdad para que nuestra voluntad elija el camino correcto hacia el bien personal y el bien común.
De la voluntad se deriva nuestra libertad. La libertad conlleva a la responsabilidad. No podemos considerar la libertad si no va acompañada de la responsabilidad. Entonces, creo que estas son ideas bastante interesantes. La voluntad va precisamente a derivar de nuestra libertad de poder decidir lo que queramos hacer, pero esa libertad va a llevar precisamente a una responsabilidad. Yo puedo tomar la decisión de hacer algo, pero sé que esa acción puede tener una consecuencia y yo tengo que ser responsable de esa consecuencia. Esa acción tuvo precisamente un inicio que fue la voluntad de querer hacer algo, pero yo tengo que ser capaz de aceptar la responsabilidad de eso que hice. Entonces no podemos considerar la libertad si no va acompañada de una responsabilidad. No se trata de libertinaje, sino de libertad, en donde tenemos límites, en donde tenemos precisamente la capacidad de poder darnos cuenta cuándo empieza nuestra libertad y cuándo acaba. Es justo en esta libertad donde podemos observar el uso de esta facultad específicamente humana, pues durante la vida del ser humano hay diferentes pérdidas que por lo general producen crisis, ¿sí? Ese momento de crisis podemos entenderlo cuando la situación que estamos viviendo nos sobrepasa. No tenemos la capacidad o las herramientas para poder solucionar lo que estamos pasando en ese momento. Todas las personas pasamos por crisis en algún momento. Existen crisis de desarrollo. Sabemos, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no?, que es un momento importante, un cambio, una situación que nos puede, digamos, llevar por circunstancias bastante difíciles, pero que eventualmente pasa. O, por ejemplo, también la menopausia, que son cambios importantes en nuestra vida y que pueden ser situaciones que nos lleven a crisis. Este tipo de pérdidas son similares en todos los humanos, aunque las vivenciemos de diferente manera, ¿sí? Todos vivimos y pasamos por circunstancias similares, aunque al final, pues cada uno de nosotros tiene una forma y una vida particular en cómo expresar sus conflictos, cada uno de nosotros tuvo una adolescencia particular, pero al fin y al cabo todos pasamos por este tipo de crisis. La manera en cómo la vivamos, eso es lo que nos va a hacer diferentes los unos a los otros. Sin embargo, sabemos que existen pérdidas que son circunstanciales, como la muerte o la enfermedad. No elegimos tener estas pérdidas, no decidimos, simplemente ocurren. Pero precisamente ahí es donde percibimos con claridad el uso de esa libertad de la que estamos hablando, ya que ante tal circunstancia lo único que nos queda es responder a lo que se nos presenta. ¿Cómo vamos a responder a esa circunstancia que no esperábamos, que no elegimos, pero que está en nosotros decidir cómo reaccionar? Eso precisamente es la libertad que tenemos todos como seres humanos. Es aquí donde nos hacemos conscientes de que soy yo quien tiene que responderle a la vida, no la vida a mí. Y me parece que esta frase es muy importante, porque muchas veces podemos ir por la vida esperando que esta sea la que venga a, digamos, a responder y a resolver todos nuestros problemas, ¿sí? Muchas veces podemos decirle, no, pues lo que Dios quiera, si lo queremos ver de esta manera. Bueno, pues sí, Dios puede querer muchas cosas, pero ¿tú qué papel tienes en todo esto? ¿Cuál es tu responsabilidad como ser humano? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar? Eres tú el que tiene que tomar las riendas de tu vida, no alguien más va a venir a decidir por ti. No la vida va a venir a definir qué es lo que va a pasar en ti. Eres tú el que tiene que decir, bueno, esto pasó, ok, ¿qué hago? ¿Sí? Puedes decidir o negarlo o hacerlo, pero al final tienes que tomar una decisión. Y esa decisión precisamente se basa en la libertad que tienes como persona. Es más, podrían quitarnos la libertad física, pero nosotros decidimos qué pensamos y qué actitud vamos a enfrentar esa situación. Podemos estar en una situación completamente desagradable, pero al final la decisión de pasárnoslas mal o bien o tratar de ver de qué manera salir airosos de las circunstancias, eso precisamente es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos. Este aspecto es primordial para percatarnos de la importancia de respetar las decisiones de los demás y así asumir las consecuencias de sus decisiones y de sus actos. Tenemos que entender que cada uno de nosotros es libre y que nuestra libertad termina en la donde empieza el otro. Y a partir de eso
precisamente tenemos que ser capaces de respetar las decisiones que cada uno de ustedes tome, ¿sí? Yo no puedo venir a decirte qué es lo que tienes que hacer, porque eres tú el que toma las decisiones en tu vida, ¿sí? Yo no te voy a venir a decir, oye, fíjate que tienes que hacer esto u otro. Te puedo aconsejar, pero al final el que toma la decisión eres tú. Eso es precisamente la capacidad que tenemos como seres humanos. La capacidad que tienes tú como para poder tomar las riendas de tu vida. No alguien más tiene que venir a decírtelo, porque si no, pues realmente, ¿dónde queda pues tu capacidad de tomar decisiones? ¿Dónde queda tu libertad? Está siendo coartada, por ejemplo. Tenemos que precisamente ser personas capaces de tomar decisiones, pero pues que al fin y al cabo respetemos las decisiones de los demás. Sin embargo, vemos que ante situaciones como la muerte, la enfermedad o las pérdidas, vamos queriendo elegir por las demás personas sin respetar las decisiones de las personas que están involucradas. Es el enfermo o el moribundo quien tiene el derecho de conocer cuál es su estado de salud para decidir y elegir qué quiere hacer. A veces nos topamos con casos en donde las personas le dicen, oye, doctor, ¿qué tiene? Pues fíjense que tiene cáncer, que no sé qué, pero yo me esperaría para darle esa noticia. Ah, ok, perfecto. Y entonces entran al consultorio y dicen, no, que todo está bien, van a ver algunos estudios para poder descartar varias cosas, pero pues todavía estamos viendo. Aquí están engañando a la persona, no le están diciendo con la justificación de no preocuparlo o de no, digamos, hacerlo sentir mal, pero la persona tiene que saber cuáles son, digamos, un diagnóstico en este caso. Nosotros no podemos decidir por el otro, tenemos que darle toda la información, todas las herramientas para que la persona sea la que tome las decisiones en su vida. No podemos ir por la vida, digamos, decidiendo por los demás. Al fin y al cabo tenemos que respetar sus decisiones por más que nos duelan. Por eso mismo les digo, mi libertad termina en donde empieza la del otro.